La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos. ¿Cómo estamos aquí en La Espada de Damocles? Otra vez para tratar el tema que venimos tratando en los últimos programas en esta saga, que es el tema de Jesús. El tema de, de Cristo como una figura que no necesariamente es una figura externa. Lo estamos viendo bajo tres puntos de vista: el punto de vista histórico, el punto de vista religioso y el punto de vista psicológico. Lo saqué porque escuchaba sonido afuera, digo, no puede ser que esté sonando por fuera de mis auriculares. Pero no, creo que sí, que está bien. Entonces, estamos viendo ese enfoque que nos permite básicamente poder acercarnos a la espiritualidad, sobre todo a la espiritualidad cristiana en este caso, bajo una óptica diferente. Es decir, ya no con esa actitud de voy a la iglesia, cumplo ciertos ritos, hago las cosas que tengo que hacer, me porto bien, porque hay un Señor que me mira, hay un Jesús que vivió en algún momento de la historia y a quien yo le debo obediencia, sino que estamos planteándolo desde el punto de vista que lo planteaba Jung, como un arquetipo, como un modelo que existe en cada ser humano. Existe en usted, existe en mí, existe en los que nos rodean y existe como posibilidad. Se dice que Jesús es un arquetipo como cualquier otro que existe desde el principio de los tiempos, o sea, desde siempre. Siempre ha existido en el seno de la psique humana colectiva, ha existido la posibilidad de que Dios se acerque al hombre, es decir, que lo inconsciente tienda un puente hacia lo consciente, hacia el ego, y que el ego a su vez tienda un puente hacia lo inconsciente, haga un camino, lo que llamaríamos religiosamente o en el ámbito religioso, espiritualidad. Cuando Jesús de Nazaret, que es un hijo de vecino, empieza a convertirse en Cristo, bueno, ahí está dando un salto. Y cuando al revés, cuando ese Cristo desciende y se encarna en ese Jesús de Nazaret, ahí también está viendo un descenso, está viendo como un ir de aquí hacia allá, pero también un venir desde allá hacia acá. Entonces estamos analizando distintos eventos de la vida de Jesús. Comenzamos con la entrada triunfal en Jerusalén, después estuvimos con la última cena, luego estamos ahora con Getsemaní,
que es este momento crucial de la vida de Jesús, donde él la pasa mal, donde tiene algunos problemitas, que se siente desvalido, se siente como que quiere rechazar todo esto y no aceptarlo, y finalmente le dice al Padre, Si puedes, aparta de mí este cáliz, pero no, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es lo que dice Jesús, es decir, acepta su sino, acepta su destino, ya con otra actitud. Entonces, habíamos visto que en el Getsemaní, él estaba con sus discípulos, se había ido a orar junto con los hijos de Zebedeo y con Pedro, con Simón, y les dijo a ellos que velasen, que se quedasen despiertos. Entonces, en Getsemaní, Cristo vela, es decir, se mantiene despierto, pero sus discípulos se duermen. Los discípulos quedan inconscientes. Entonces, fijémonos que Cristo lo que dice en griego es algo así como, yo no soy experto en esto, pero como gregoreo, ¿no? Que tiene que ver con mantenerse despierto, mantenerse atento. Estad vigilantes. Esto ocurre también en Apocalipsis, ahí le digo, Apocalipsis 16:15. Mire, en Apocalipsis 16:15, él dice esto. He aquí yo vengo como ladrón. ¿Se acuerda eso? Como ladrón en la noche. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, él viene como ladrón en la noche. El encuentro con lo inconsciente no es un encuentro, por empezar, que uno puede premeditar, como diciendo, bueno, mañana a las 2:30 de la tarde, a más tardar 2:35, voy a tener un encuentro con lo inconsciente, porque ahí me voy a abrir y me voy a conectar, ¿no? Uno dice, bueno, a esa hora yo voy a estar con la actitud correcta, voy a poner en marcha las técnicas que mi gurú me enseñó, voy a abrir los portales inconmensurables del inconsciente y todo ese material profundo va a emerger a mi conciencia produciendo una iluminación inmediata. Así que todos los que quieran asistir a mi iluminación del día de mañana, como si fuera la comunión, la primera comunión, pueden venir, después vamos a hacer una fiesta y vamos a comer así, algunas cositas que yo voy a llevar. Bueno, no ocurre así. Usted no puede, digamos, apropiarse de esto, ¿no? No puede apropiarse de lo inconsciente. Por eso es que los santos y los sabios de distintas religiones siempre abogan por pedir, solicitar y abrirse y decirle una especie de declaración a Dios de, mira, aquí estoy, haz de mí lo que quieras, ven cuando quieras, trata de venir rápido, eh, como ese dicho que tanto se repite en la liturgia de las horas católica, que es, Dios mío, ven en mi ayuda, date prisa en socorrerme, ¿no es cierto? Que se usó como una ejaculatoria, como casi como un mantra durante muchísimo tiempo en la antigüedad. Dios mío, ven en mi ayuda, date prisa en socorrerme. Es decir, no tardes demasiado, pero siempre poniendo el acento en que la otra parte es la que viene. Dios viene a mí cuando quiere, como quiere, cuanto quiere. De la misma manera pasa con lo inconsciente. Imagínese que usted no puede desentrañar lo que significan los sueños que usted está teniendo, ver exactamente qué arquetipo está funcionando, tenerlo todo bajo control, diciendo, bueno, ahora estoy en el nivel 4, estoy experimentando el arquetipo del héroe, la semana que viene significa que voy a entrar. No, no es así. No tiene esa matemática. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, permaneced conscientes. Y ellos se duermen. Miro hacia arriba porque ahí tengo unos apuntes de estas frases que me permiten seguir el hilo. Entonces Cristo les dice eso en Apocalipsis 16:15, estad vigilantes. Y Cristo entra en un agón. En griego, en Grecia, el agón era el lugar donde se luchaba, se hacía la especie de lucha libre. Y era un lugar de contienda, de competencia. Por eso la palabra agonía tiene que ver con esto, con esforzarse, con llevarse al extremo, con sufrir un poco también, ¿no? Entonces entra en un agón que es una lucha, como decimos, es una lucha entre la carne
y el espíritu, entre el cuerpo y, por decir, el espíritu, porque en los evangelios se hace una diferencia medio tripartita. Por un lado se habla de la carne, dice la carne es débil, ¿no? Pero el espíritu está deseoso. Siempre el espíritu es como puro. Y el alma tiende a estar como medio en el medio, pero es flojita. El alma afloja, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice muchas veces, tengo el alma, no sé, estoy compungido hasta el alma, o tengo el alma dolorida, me duele el alma por ver a fulano de tal lo que hace, siempre es el alma. Sin embargo, cuando habla de cosas gloriosas, tipo me regocijo en el espíritu, a tus manos entrego mi espíritu al final de su vida, es decir, nacer de nuevo del espíritu, no se nace del alma, se nace del espíritu. Entonces, eh, el espíritu o lo espiritual es algo como muy grande, está por ahí arriba, es lo psicoideo. Por otro lado, que eso siempre está deseoso, eso siempre quiere realmente acercarse a lo que llamamos la individuación. Lo inconsciente siempre quiere volcarse en un contenido más pequeño, es decir, la kenosis, vaciarse, todos los arquetipos, lo que hay en ese inconsciente que llamamos propio, pero en realidad es colectivo, es el mismo para todos, constantemente quiere aparecer en nuestra vida. Quiere y no quiere, porque todo arquetipo sabe que al volcarse en un cuenco humano, bueno, se disuelve un poco, pierde la complejidad, porque es como si, no sé, por así decir, yo calzara 40 de zapato y tengo que meter el pie en un 35. Y bueno, mucho rato no aguanto, me agrada tener el pie protegido, pero a la vez sé que me va a doler. O sea, no es mi talle. Entonces, nunca el ser humano da la talla para los arquetipos. Jesús nunca daba la talla para Cristo del todo. Por eso sus dudas, por eso sus ires y venires, sus arrepentimientos, sus pedidos de si puedes, por favor, aparta de mí este cáliz. Entonces, él entra en la agonía esta, que es la misma que Nikos Kazantzakis en su novela La Última Tentación de Cristo, que en poco tiempo la analizaremos, ya que se llevó al cine como película dirigida por Martin Scorsese, una película muy controversial, que estuvo prohibida, no sé en realidad por qué, es decir, no le encuentro razón demasiado lógica, pero bueno, esta película es digna de que la analicemos, comparada con las demás que andan por ahí, Jesús de Nazaret, de Sefirelli y qué sé yo, y otras que también están por ahí, que tienen algunas muy interesantes perspectivas, pero esta es como que para mí resume mucho de lo que estamos hablando. Tiene mucho de esta perspectiva junguiana. Entonces, Nikos Kazantzakis, al comenzar la película, o sea, Sefirelli no, Scorsese, al comenzar su película, basándose en la novela de Kazantzakis, cita una frase de Kazantzakis que pone él en su novela, que dice que esta novela, y en este caso esta película, es un volcado de su dilema eterno personal de la lucha entre la carne y el espíritu, que es la lucha o la dicotomía de qué hago, me vuelco a cosas más profundas y sutiles o me entrego a las pasiones. Es decir, tengo ganas de comer, dormir, divertirme, pasarla bien o privarme de ciertas cosas para alcanzar metas trascendentales. Si busco esas trascendentales, ¿me estoy perdiendo la vida realmente? Y si me meto en las cotidianas, ¿me estoy perdiendo esa dimensión más profunda? ¿Cuál es? ¿Dónde está la cosa? Ese es el dilema de Nikos Kazantzakis y es el dilema que se refleja en esa película, en el Jesús, ¿no?, tentado, la última tentación de Cristo. Entonces, es una lucha, un agón. Ante el agón, ante la contienda, uno puede hacer dos cosas: dormir o rezar. Fíjese lo que le digo: dormir o rezar. ¿Qué quiere decir eso? No entendí. ¿Dormir o rezar? Y si hago las dos cosas, ¿qué pasa? No, no se puede hacer las dos cosas, porque quien reza no duerme, quien reza vela. O sea, si yo me pongo a rezar, se entiende, por empezar, que estoy despierto.
No puedo rezar dormido, a menos que esté soñando que rezo, pero bueno, eso ya sería muy, como se dice aquí en España, rizar el rizo. Pero bueno, se entiende que velar, estar atento, estar despierto, eso es rezar, ¿no? Estar atento a estas cosas, a lo inconsciente, ya sea que yo esté en pleno silencio, como decía San Juan de la Cruz, la atención amorosa a Dios, la atención amorosa, es decir, sin oración mental, como se dice, sin hablar, sin decir Dios mío, gracias por esto, te pido lo otro, no, silencio, o bien como por ejemplo la liturgia de las horas, que se reza 7 veces al día, se rezan salmos, pero claro, no se rezan así tipo, por ejemplo, Entonces, Señor, te agradezco mucho. Grande eres, Señor, eres el mejor. No hay otro como tú, grandísimo Señor. eso sería como muy mecánico. Ahí no hay alma, no hay contenido, no hay espíritu, no hay nada. Ahí es simplemente yo pongo un loro al que le enseño a repetir los salmos y el loro los repite de la misma manera y no tiene esa fuerza. Fíjese el detalle, para beber agua ponemos música, ¿eh? Música sin copyright. Música que ha hecho mi hijo. ¿Qué tal? Con la guitarra. ¿Eh? Acá en casa le llamamos Paco. Paco de Lucía. Bueno, como le decía antes de la digresión, uno puede dormir o rezar. Hay gente que se la pasa como los discípulos, justamente, vamos a dejar de fondo un poquito esto, justamente durmiendo. Hay gente que se la pasa la vida entera, como se dice en la Argentina, apolillando, ¿no? Generando o dejando que se lo coman las polillas. Así hacían los discípulos. Los discípulos, él les dijo, velad, quedaos despiertos, y se durmieron. Entonces muchas veces estamos dormidos ante todas estas cosas de lo inconsciente, de los arquetipos. Dormirse no significa echarse en una cama. Dormirse significa que usted, no sé, se va al cine y del cine se va con los amigos al bar y con los amigos al bar se va a pasear con la familia y después a comer y después a ver el partido de fútbol en la tele del domingo y así. No hay pausa, no hay un momento de profundidad. Por eso es que las tradiciones espirituales suelen dividir el día en fragmentos. Por ejemplo, los musulmanes 5 veces al día se detienen a hacer la oración. Los sacerdotes católicos y monjes y en realidad los laicos también, los que no son ni monjes ni sacerdotes, pero casi nadie lo sabe, entonces solo lo acaban haciendo monjes y sacerdotes, deberían también 7 veces al día detenerse y rezar unos 10-15 minutos que tarda cada rezo, la liturgia de las horas. Sacerdotes y monjes lo tienen como obligación, no lo pueden dejar. El laico no lo hace obligatoriamente, pero es sugerencia, pero me refiero ortodoxa, no es que me lo invento yo, que rece las 7 veces al día. Entonces de esa manera se mantiene velando, ¿no? Y usted me dirá, y bueno, esto se puede hacer mecánico. Todo se puede hacer mecánico. La idea es no hacerlo mecánico. Realmente velar significa sostener la vela, estar ahí con la vela encendida y no dejar que se te apague. Entonces la otra opción, dormir o rezar. El que duerme no se entera de nada. El que duerme vive la vida y usted dice, mira qué contento está. El que va al partido, que vitorea a su equipo, después se va al bar a tomar una cerveza con los amigos, después, no sé, saca a pasear al perro. Qué feliz que no tiene problemas, ¿no? Pero sí, esa persona en el fondo, dice Jung, el fin de la vida, o religiosamente también lo podríamos decir, teológicamente, el fin de la existencia es unirse a Dios, volver a Dios. El fin de la vida humana para la psicología profunda de Jung es la individuación. Entonces, por más que hagas todo eso, algo te va a estar faltando. Y además algo, recuerde, no estás contribuyendo hacia ese inconsciente colectivo, hacia el bienestar de todos. Estás casi como tirando para atrás a la humanidad, por así decirlo. Entonces, rezar es constelar lo arquetipal a través de la imaginación activa,
de las imágenes que las oraciones aportan. La imaginación activa es un, digamos, no un descubrimiento, pero un método, una técnica que utilizaba y siguen utilizando ahora los jungianos, Jung. ¿Y en qué consiste? Bueno, en visualizar, imaginar voluntariamente ciertas cosas, ¿no? Símbolos, recuerdos de sueños, rememoraciones. Entonces, cuando usted está rezando, si usted reza velando, no ausente, sino velando, no dormido, realmente va a haber imágenes. Si yo rezo un salmo, vamos a agarrar un salmo cualquiera, fíjese, vamos a buscar los salmos y vamos a ver, no vamos a caer en alguno clásico, vamos a buscar el primero que aparezca, voy a apretar, el 32 salió, verso 1, y dice, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. A usted le viene la imagen de un tipo que antes estaba mal y ahora es bienaventurado. Ahora le han perdonado. Es como un gran señor que le pone la mano en la cabeza y le dice, por ejemplo, A partir de ahora, siervo mío, eres libre. Ya no estás bajo el yugo del pecado. Así que sonríe y siéntete bienaventurado. ¿se da cuenta? Usted leyó ese fragmento y le viene la imagen de lo bienaventurado. Eso es una imagen de individuación, de acercamiento al sí mismo. Por lo tanto, si usted está atento, ese pedacito ya le está hablando a usted de una apertura, de una invitación, de un recordatorio de esa conexión, ¿no? Bienaventurado el hombre a quien no imputa Yahvé la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Es decir, bienaventurado al que Yahvé o Jehová pone aquí, no le imputa la iniquidad. Es decir, bienaventurado aquel al que Dios no lo fastidia, no lo está ahí persiguiendo, no lo está mirando en exceso, y cuyo espíritu no cae en la superchería, en esa superficialidad, en esa sustitución de lo real, de lo profundo, ¿no? Superchería sería, qué sé yo, dedicarse no solo a dioses sustitutos del Dios verdadero, sino también sería esto, vida fatua, una vida superficial de juerga y de divertimento y de pasatiempos y no de profundidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted va leyendo, yo leí 2 versos nada más, pero imagínese, usted tiene que leer en la liturgia de las horas 3 salmos en cada uno de esos 7 momentos del día. Que no se puede hacer trampa y decir, bueno, rezo de los 7, me rezo 2 a la mañana, 2 a la noche y dejo los... No, porque la idea es que usted tenga que cortar el día. No importa que a usted le sobre tiempo ahora, usted lo tiene que rezar más o menos en las horas que corresponden, ¿no? Por ejemplo, si son, yo le voy a hacer así con la mano, ¿no? Son 7 rezos, serían apenas usted se despierta, o vamos a empezar con esta mano para que se entienda mejor. Usted se despierta y reza, los monjes rezan el oficio de lectura, pero ese se puede poner en cualquier momento del día, yo lo pongo en otro momento. Entonces, laudes. Yo lo rezo de 8, 9, 10 de la mañana. 11, 12, 1, tercia. 2, 3, 4, sexta. 5, 6, 7 de la tarde, nona. 8, 9, 10 de la noche, vísperas. Antes de irse a dormir, completas, ¿no? Y el oficio de lectura, que ese es el séptimo, usted lo mete en el momento que quiera, cuando está almorzando, cuando tenga un momento, lo divide en 2 partes, que suele ser más largo ese oficio porque tiene lecturas, una del Antiguo Testamento y otro de los padres de la iglesia, ¿no? Sobre algún tema que en ese momento del año, supóngase ahora es Cuaresma o Pascua prácticamente estamos, así que se rezan, se leen lecturas afines al tema. Entonces, usted lo que está haciendo ahí es velando y llenándose de imágenes, pero si está atento. Lo mismo hace el musulmán cuando recita las suras del Corán, lo mismo hace el judío cuando recita lo mismo, estos salmos, lo mismo hace el hindú cuando recita sus textos védicos y lo mismo hace el budista cuando recita sus sutras. Se llena de imágenes. Y no son imágenes de beba Coca-Cola, son imágenes que tienen que ver con la individuación. Así que son imágenes realmente de calado, son profundas, son arquetipales.
Son imágenes creadas por mentes colectivas, son tradiciones. Todo lo que es de una tradición, desde un cuento, un chiste, son producto de vivencias profundas de las personas. Entonces, cuando usted reza con un salmo, lo que está haciendo es tomar prestado esas imágenes que vinieron de la mente de otro, hacerlas propias y sentirlas, vivenciarlas. Entonces, así surge una nueva imago Dei que concilia los opuestos. Cuando usted se llena de estas imágenes, empieza a surgir una nueva imagen divina, un paradigma nuevo. Porque claro, usted está leyendo esto del bienaventurado, aquel cuyo espíritu no es superficial. Eso le cambia la forma de ver la vida. Usted ve la vida ahora bajo otros parámetros, ¿no? Le interesan otras cosas, entiende desde otro lado las cosas, cambió su imago Dei. Entonces, por eso se reza, por eso rezaba Jesús en el Getsemaní. Él quería impregnarse, era judío, él rezaba 7 veces al día los salmos y otras oraciones, él quería impregnarse de imágenes, porque las imágenes, después de todo, provienen de lo inconsciente, es decir, nos conectan con lo inconsciente, con Dios. Entonces, conectarse con imágenes es conectarse con Dios. De hecho, ver una película donde hay arquetipos, el héroe, la madre, el sabio, como el Señor de los Anillos, nos conecta con lo inconsciente. Lo que pasa que lo que varía, como siempre, es si uno ve el Señor de los Anillos velando, bueno, se conecta con mucho de lo inconsciente y su vida cambia. Pero si uno ve el Señor de los Anillos por mero entretenimiento, o sea, durmiendo, no pasa nada. No pasa más allá de alguna risita y algún disfrute y placer de la belleza de la creación, ¿no? Dice Lucas, el evangelista Lucas, representa a la imagen reconciliadora como un ángel. ¿Se acuerda que apareció un ángel que lo consuela a Jesús cuando está rezando ahí? Bueno, esa es la imagen de que vino del cielo, bajó un ángel, un arquetipo, y le dijo, tranquilo, va todo bien. Entonces, ese descenso es cuando uno en la oración, en la meditación, en lo que uno esté haciendo, tiene como una especie de destello de conexión con, indicio de intuición sobre, bueno, ese es el ángel, ¿no? Es un descenso, ¿no? de la divinidad, del mundo arquetipal al mundo cotidiano, porque eso es en última instancia lo que busca la individuación. No busca un fundirse en lo inconsciente, o religiosamente sería como fundirse en Dios. No, tampoco busca que Dios se meta en mí y punto. No, se busca un encuentro de ambos seres que son el mismo a la vez y que no se pierda ninguno de los dos. Entonces, dice Lucas, representa la imagen reconciliadora como un ángel. En el peligro está también el poder que rescata. Esto lo dice Hölderlin, que no sé cómo se pronuncia en alemán, pero es Hölderlin, con diéresis en la O, por si usted sabe alemán y me quiere explicar cómo se pronuncia. Bueno, Hölderlin dice que en el peligro también está el poder que rescata. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que normalmente cuando las cosas están demasiado bien en la vida, ya se acuerda que hablamos de esto, cuando no hay alienación, cuando no hay complicación, en realidad la cosa no cambia. No tiene esa puerta que se abra, que lo invite a hacer una transformación. Usted está cómodo, está dormido. Pero cuando vela, si está velando, usted está viendo. Cuando tiene una vela, usted ve. Y si ve que hay cosas delante de usted. Cuando usted está dormido no ve nada. Entonces no se entera de nada. Usted no sabe que usted es y que el otro es otro. Pero cuando usted tiene una vela en su mano, ve bien al otro y también sabe que usted está sosteniendo la vela. Son dos. Entonces, eso es la alienación. Entonces ya hablamos que en los momentos más crueles y duros es cuando salen las mejores cosas. Entonces don Juan de Castaneda también decía lo mismo. Cuando el guerrero está entre la espada y la pared es cuando salen las mejores cosas. Ahí. Por eso él lo metía en problemas constantemente a Carlos Castaneda,
a su discípulo, y también tantos maestros míticos han metido en problemas a sus discípulos para hacer lo que hace el Getsemaní. Getsemaní, recuerde, que es una prensa de aceite de oliva. Entonces, que a usted lo metan en una prensa no es divertido. A mí no me divierte que me lo hagan, a usted supongo que tampoco, porque es desagradable, porque a uno le están como exigiendo al máximo. Es como si uno estuviera corriendo una carrera y le exigieran que corriera, no sé, más rápido. Y usted ya no da más y le dicen, pero más, pero más. Bueno, eso es la prensa, eso es Getsemaní. Es lógico que te duela. A mí Getsemaní me tocó varias veces en la vida. ¿En serio, Filemón, qué te pasó? Bueno, como yo soy un espíritu, me ha tocado lidiar con situaciones difíciles, con gente difícil. Estás hablando de mí, ¿no es cierto? De Gruño. ¿Y de quién querés que hable? Si me jodés la vida, cada vez que apareces me traes, no sé, violencia, depresión, toda clase de dramas que yo no quiero ni tener, ¿viste? Yo no quiero Getsemaní, estoy cansado, Gruño. ¿Por qué no me dejas descansar, Gruño? Yo no voy mal. No te voy a dejar descansar. No te voy a dejar descansar porque soy malo. Bueno, se ve que es mi destino. Lo tendré que ir entendiendo de a poco e incluyendo esta sombrita que me tocó a mí, el Gruño de porquería. Bueno, Filemón, lo que pasa es que si vos lo tomás a Gruño como una porquería, justamente, como algo negativo, ahí es donde te trae problemas. Yo te aconsejaría que te hagas como más amigo de Gruño, que lo empieces a entender, que lo aceptes, que lo dejes moverse y que dejes que a ver qué te quiere contar. Quizá Gruño tiene algunas cositas para decirte y vos no lo estás queriendo escuchar. ¿Te parece bien? Bueno, supongo que sí, porque si no dijiste nada es porque sí. Entonces en el peligro está también el poder que rescata. Así que cuando usted se encuentre en situaciones dramáticas, difíciles, críticas de su vida, pero no porque se le incendió la casa nada más, sino porque se encuentra en situaciones interiores, personales, de autocuestionamiento, de replanteamiento, de sentir que uno está asfixiado dentro de cuatro paredes, que son las limitaciones que uno tiene, miles de cosas así. Bueno, sepa que ese es el momento donde junto con el problema viene la solución. Entonces, tanto Ismael con Agar, Isaías, Jacob, bueno, muchos tuvieron que enfrentarse con lo más problemático, y Jesús mismo, para poder de ahí sacar el aceite de oliva, ¿no? Entonces, la experiencia más decisiva es la de estar solo con el ser de uno mismo, dice Jung, con el ser de uno mismo. No es estar solo con uno mismo. Si yo estoy solo con Pablo, quizás no sé, así me empiece a hablar a mí mismo y me diga, sí, porque hoy estuve caminando y me encontré con fulano. Sí, la verdad que cuando hablamos, yo se lo dije, pero él no lo quiere entender. Se nota que se hace como medio como que mira para otro lado. Pero yo se lo voy a decir, la próxima vez voy a ser más sutil, se lo voy a decir de otra manera, porque, no sé, a mí me parece... Uno empieza a hablar así y cree que está hablando con el ser de uno mismo, y en realidad está hablando con uno mismo, nada más. Es la mente dando vueltas consigo misma. Hablar, o estar solo, mejor dicho, con el ser de uno mismo, hablar también, porque rezar, orar es una manera de hablar con el ser de uno mismo. O la atención amorosa de San Juan de la Cruz, o la meditación zen, son formas de estar con el ser de uno mismo. Es decir, es como estar ahí, como la nube del no saber, este texto cristiano antiguo, que habla de estas cosas también, del silencio. Bueno, es estar en la presencia de Dios, es estar en la presencia del inconsciente, es estar ante el sí mismo sin hablar, escuchando, en pleno silencio. Entonces se debe ver qué es lo que lo sostiene a uno mismo. Fíjese qué frase. Se debe ver qué es lo que lo sostiene a uno mismo cuando ya no puede sostenerse más. Fíjese qué profundo es eso. Usted se sostiene a usted mismo o a usted misma
cuando le pasan cosas, ¿no? Usted se rescata a sí mismo, se levanta, se yergue otra vez, se da una especie de autopalmadita en la espalda y se dice a sí mismo, Vamos, no me aflojes. y sigue adelante, ¿no es cierto? Ahora, lo que propone Jung es quedarse solo para ver qué es lo que lo sostiene a uno cuando uno ya no puede sostenerse. Cuando usted ya probó todo, ¿no? Probó salir de la depresión, probó salir a pasear, divertirse, no sé, tomar café, menos café, Coca-Cola, no sé, fumar, no fumar, y nada le satisface. Cambió de pareja, qué sé yo, se va de viaje, nada, nada, no hay caso, no hay caso, no hay caso. En lugar de seguir buscando, lo que dice Jung es, quédate tranquilo y observa qué pasa cuando vos ya no haces más nada porque ya probaste todo, o te das cuenta que probaste el 99% de las cosas y te quedas tranquilo. Bueno, observa qué hay ahí, qué es ese otro, ¿no? Aquello que llamamos a veces, no sé, el silencio, el ser, ¿no? El sustrato de todo, ¿no es cierto? El sujeto, ¿no? El que sostiene las cosas. El verdadero sujeto, ¿no? No cuando uno dice, ¿quién es el sujeto de esta oración? No sé, Juan levanta el brazo. Bueno, Juan, no, no, ese no. Ese sujeto es la misma mente, es usted. Ahora estamos hablando del ser de uno mismo, ¿no? Entonces, ese ser de mí mismo, en términos religiosos, es Dios. En términos psicológicos es el sí mismo, lo inconsciente. Ese es el ser que me trasciende y me contiene, me contiene. Entonces, Orígenes dice esa diferencia. Orígenes era muy sutil, era un tipo que vivió en los primeros siglos del cristianismo, que la Iglesia Católica le quemó casi todos los escritos porque lo consideró un hereje por algunas cosas que había dicho, y después se arrepintió la Iglesia Católica y lo puso como un santo o como un doctor de la Iglesia, y bueno, llegaron a hoy en día, no sé, unos pocos escritos porque todos los demás desaparecieron desgraciadamente. Pero bueno, referencia aparte, Orígenes dice o decía que en el Evangelio se hace esta diferencia entre alma y espíritu que yo le dije. El alma, cuando se dice mi alma está turbada, dice Jesús, está triste, estoy triste, quiere decir, es como que el alma significa la mente, ¿no? Mente, emociones, el alma. Entonces, como cuando uno dice estoy deprimido, ¿qué es lo que está deprimido? Mi mente, la mente, son los pensamientos, son las emociones. Mi alma sufre por vosotros, lo mismo. Como una madre que dice, estoy preocupada por mi hijo y lo que le pase. Pero después está también el espíritu. Por ejemplo, el espíritu está dispuesto, ¿no? La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. El espíritu siempre tiene ganas. Es aquella parte de nosotros que busca lo sublime siempre, siempre. Entrego mi espíritu como la cosa más preciada y una cosa que se va para arriba, ¿no? Es el azufre de los alquimistas, se va. Nacer de nuevo, nacer del espíritu, debes nacer del espíritu, no de la carne. Nacer del espíritu significa empezar a conectarte con estas cosas, abrirte a lo inconsciente, meterte en este tema. Eso es nacer del espíritu. El que no nació del espíritu nació solo de la carne. Y es un Juan Pérez, nada más. Entonces el alma sería como algo que está, o la mente en este caso, traducido, entre lo corporal, lo instintivo, lo que no tiene casi voluntad propia, y lo espiritual, lo sublime. Entonces el alma aquí es lo crucial. Usted vio cuando dice, esto me hace bien al alma. Quiere decir que usted, por ejemplo, leyó un buen libro. Me satisface el alma. Esta película me llenó el alma. Conversé con tal persona y el alma la sentía. Bueno, lo que está usted diciendo es que eso le enaltece, le dignifica, le hace, no sé, como una cantante argentina, Patricia Sosa, decía, la música es una caricia para el alma, ¿no? La buena música es una caricia para el alma. Es decir, te aquieta las emociones y los pensamientos. Alma, alma, mente. Entonces, el alma es lo que el alquimista trabaja. El alquimista trabaja sobre el alma, sobre el mercurio.
sobre la piedra para extraer el mercurio y todo eso. Entonces, el espíritu es volátil, está bien, está ahí arriba y enseguida te coges con la mano así y te lleva. Eso es genial. La carne siempre tira para abajo porque pesa, es la sal. Pero el mercurio es la mente y es volátil. Entonces, los alquimistas siempre hablan de que al mercurio hay que fijarlo porque es volátil. Entonces, hay que trabajarlo, la mente. La mente hay que cultivarla. ¿Cómo se cultiva? Bueno, esto que le digo, la liturgia a las horas, el musulmán con sus rezos, el judío con los suyos, el hindú con sus mantras, leyendo, eligiendo lo que lee. Usted mete en su casa, en su hogar, su mente, invitados que son pensamientos, ¿no? Por ejemplo, soy un desastre, no puedo, fulano es un tonto, aquel no sirve para nada, yo soy mejor, yo soy peor. Esa clase de pensamientos es suciedad y hace que su alma se turbe. Y cuando su alma se turba, usted va a decir, el espíritu está deseoso, pero mi alma está en un lío bárbaro. Entonces, todos los sistemas tradicionales tienen métodos para mejorar el alma, para mejorar la mente. De manera que esa mente, en lugar de inclinarse hacia la sal, hacia abajo y hundirse y apelmazarse, busque el espíritu, que es lo menos común. Lo más común es quedarse en lo cotidiano. Un alma comprometida con el cuerpo es un alma que busca disfrutar y de un disfrute va al otro, que puede ser dormir, comer, jugar, divertirse, entretenerse, ver la tele. Eso es su mundo, no hay espíritu ahí. También sería un extremo el que se va al espíritu pero no hace sal, es decir, no concreta, no tiene pies en la tierra. Por eso decimos que la figura de Cristo es el descenso de Dios al hombre, pero también la invitación a ascender hacia dioses. Son las dos cosas a la vez, ninguna que anule la otra. Entonces, en Getsemaní, sudar sangre, ¿se acuerda que sudaba sangre Jesús? Que habíamos dicho que para eso no hay desodorante. En Getsemaní el sudar sangre es el producto del procedimiento alquímico. Los alquimistas le llamaban a eso el procedimiento de extracción del alma o de la mente de la piedra de los metales, de la piedra de los metales sucios. Es decir, usted extraía, ¿no? Sacaba de la piedra el alma, ¿no? Y sacaba la suciedad también. Entonces esas gotas de sangre son la manifestación de que se está limpiando la piedra. Entonces usted tiene que llegar a ese punto de sufrir realmente, tiene que llegar al punto donde todo su ser esté comprometido. Por eso le digo, si usted hace una oración, dice, Padre nuestro, estás en los cielos, santificado, nosotros tu reino, ahí no hay horripilación, ahí no hay sudor de sangre, ahí no hay nada, no hay espíritu, no hay nada. En cambio, cuando usted realmente se compromete, ahí hay sudor de sangre, ahí usted se la está jugando, está poniendo todo ahí. Y ahí es donde realmente, sea usted musulmán, budista, hindú, cristiano, lo que fuera, ahí hace un cambio. Entonces, Getsemaní es la prensa que aprieta y saca aceite. Pero si imagínese que usted es la aceituna y está ahí duro y no quiere soltar el aceite para nada, se lo quiere quedar todo para sí, no funciona. Tiene que usted relajarse y entregarse, es decir, será una aceituna que dice, aquí estoy, aplásteme tranquilo, que me voy a convertir en aceite. Entonces, eso es lo que significa Getsemaní. Recuerde, prensa de aceite. ¿Cuántas veces en la vida lo prensaron o la prensaron? Montones. Durante cada día nos prensan un montón de veces las circunstancias y hay momentos de la vida donde la prensa viene, pero tamaño camión más o menos, una prensa inmensa que nos hace percha. Todo avance psíquico, dice Jung, proviene del sufrimiento del alma. El espíritu no sufre, el espíritu es volátil y siempre está deseoso, siempre está conectado con Dios o siempre está conectado con los arquetipos o el inconsciente. La carne no sufre, duele nada más. A usted le clavan un alfiler o un clavo en la piel y le duele. Y punto, no hay más. El sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento es cuando usted dice,
Oh, el clavo este que me clavé en la piel, además de que me duele, me enfadó, me hizo enfadar porque qué tarado que fui, cómo me pude clavar este clavo, ahora voy a tener que faltar al trabajo y... Eso es sufrimiento. Eso es ampliar un hecho concreto. En lugar de decir me clavé un clavo, me pongo desinfectante, me cuido, tendré que faltar, pero nada más. No, no, hago un mundo. Bueno, eso es el sufrimiento que lo crea la mente, con sus vueltas infinitas. Entonces dice Jung que el avance psíquico de la psique, la apertura de la psique hacia lo divino, o del alma o del ser hacia Dios, proviene del sufrimiento del alma, siempre. O sea, el alma tiene que sufrir, el alma tiene que llegar la mente tiene que llegar a situaciones extremas, donde las cosas se le compliquen, donde usted sienta que llegó, como habíamos hablado de Ramakrishna, que le dijo a Kali, si no te me apareces me corto el cuello con tu espada. Es decir, cosas extremas así, tiene que ser jugársela realmente. Entonces, así dice, como simboliza Cristo en Getsemaní, debe ocurrir en cada uno de nosotros para liberarnos del mal, ¿no? El mal está en el alma, el mal está en esos pensamientos que uno da vueltas infinitamente. Cuando uno dice, líbranos del mal, al final del Padre Nuestro, lo que está diciendo no es, líbranos del diablo, que nos... No, no, no. Ya antes dice, no nos dejes caer en la tentación, que es la tentación de inflarse, que habíamos hablado, que eso sí tiene que ver más con la sombra. Pero esto, líbranos del mal, el mal es ese quedarse atascado o estancado en la mente, dándole vueltas y agrandando lo imposible de agrandar ya, y uno estira y lo convierte en otra cosa, y implica, vos viste, pero me lo dijo con un tono de voz que realmente era agresivo, y yo no sé, ¿qué le hice yo para que me dijera así? La verdad, yo no sé por qué. Y hace un mundo y se lo cuenta a todos, y cada vez que siempre hablando de lo mismo. Ese es un alma que está presa del mal. Esa es un alma oscura, un alma atascada, un alma que no ve claramente nada. Es un alma que está dormida, cerrada al espíritu. Es un alma cerrada al azufre, al químico, a ese dolor del Getsemaní. En ese dolor, el azufre quema, es fuego. Por eso es el león verde que viene a despertar al mercurio, es decir, a despertar a la mente. ¿Cómo la despierta? La quema, te tiene que quemar, te tiene que preocupar, te tenés que volver loco porque realmente estas cosas de las que hablamos ocurran. ¿Qué pasa con el inconsciente? ¿Cómo puede ser mi vida esto? Es decir, una preocupación infinita y profunda y crucial y angustiosa por lo sublime. Dios, ¿por qué no te me apareces? Como la escena de Francesco, de Mickey Rourke, en la película de San Francisco de Asís, donde él llora y le dice a Dios, Dios, aparéceteme, háblame, háblame, quiero que te comuniques, y llora hasta que finalmente recibe los estigmas. Lo siguiente que viene es el arresto y juicio. El arresto y el juicio es cuando lo prenden, lo capturan y le hacen un juicio ante el Sanedrín primero y después lo agarra Pilatos, ¿no? Entonces él dijo, Jesús, dijo, mi reino no es de este mundo. Esto lo cita Jung, ¿no? Pero igualmente era un reino, dice Jung. Fíjese, Jesús estaba diciendo, mi reino no es de este mundo. Entonces uno pensara, bueno, está hablando de algo como espiritual, sumamente, no sé, vago, un vacío, ¿no? Mi reino espiritual, donde somos todos ángeles tocando el arpa. No, mi reino no es de este mundo. Es un reino, dice Jung, es un reino. Sigue habiendo un rey, sigue habiendo una autoridad, un mando, sigue habiendo exigencias de perfección, ¿no? Es decir, el rey pone reglas, justamente, reina, y dice esto se hace, esto no se hace porque a mí se me ocurre. Entonces sigue habiendo un reino así. En Mateo 26, del 45 al 50, vamos a ver qué dice, Mateo 26, del 45 al 50,
dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, ¿no? Como vio que dice que estaban durmiendo a cada rato, porque él volvía y los veía dormidos, los despertaba, los volvía y los volvía a ver dormidos. Entonces le dice, descansen, ahora descansen. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ¿no? Esto después, porque si no sería una locura, dormid ya y levantaos enseguida. He aquí que ha llegado el que me ha entregado, Judas. Y hablando aún él, he aquí, Judas, uno de los 12, vino, y con él mucha gente, con espadas y con palos, de parte de los príncipes, de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, Judas, les había dado una señal diciendo, al que yo besare, al que le dé un beso, ese es, prendedle. Y el que le entregaba les había dado, bueno, eso ya lo dije. Y luego que llegó a Jesús, dijo, salve maestro, y le besó. Salve maestro, le dijo. No, no lo insultó, no dijo, ¿por qué no te morís? No, salve maestro. Fíjese el respeto. Y le dio un beso. Y Jesús le dijo, amigo, escuche esa palabra. Amigo, le dijo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Amigo, le dice. Salve maestro, le dice el otro, y Jesús le responde, amigo, ¿a qué vienes? Entonces, dice, en los evangelios hay dos clases de multitudes que siguen normalmente a Jesús. Están lo que se llama demos, ¿no? Como democracia, demografía, es el pueblo, pero un pueblo ordenado, digamos gente consciente, gente que vela. Vio que, por ejemplo, siguiendo a un gurú, están aquellos que realmente se ponen las pilas y un montón que son como básicamente de relleno. Gente que va para ver si, no sé, si le dan algo de comer o algo. Así como eso con todo. Siempre hay gente que está y uno dice, ¿y este qué hace acá? No, está ahí haciendo relleno, no tenía otra cosa que hacer y entonces fue. Yo un montón de veces voy de relleno, porque a veces te dan algo para tomar, una gaseosa, un sándwich, y ¿sabe qué? En estos tiempos yo me la paso yendo a eventos políticos y no sé, me dicen viene un cómico, yo voy. Viene otro para hablar de la contaminación ambiental, yo voy. Y algún cafecito me dan, ¿viste? Bueno, así como Filemón, esos que son como Filemón son llamados oclos, ¿no? Oclos. Los oclos o cloe, vuelvo a decir, yo no soy experto en estos temas de la pronunciación, pero bueno, oclos son la turba, ¿no? El montón. Hombres básicos, colectivos y problemáticos. Los que más seguían a Jesús, cuando dice, pero un montón de gente lo seguía, eran miles, eran oclos. O sea, gente que era lo mismo que pasado mañana iban a decir, crucifíquenlo. Son esos que se dan vuelta como un panqueque, ¿no? Que hoy están con uno y mañana lo odian. Son los mismos que lo acusan. O sea que eran tibios, que no les importaba nada. Mientras que demos hay algunos, pero son pocos. Entonces quizá entre los discípulos había demos, había otros también que no eran discípulos, pero que lo seguían realmente de corazón. Esos eran demos. Pero oclos vio cuando dice que Jesús curó un montón de gente, que qué sé yo, le devolvió la vista a uno. Eso eran oclos, gente que se interesaba solo por eso. Si no los curaba, se iban. Entonces, ¿cuánta gente hoy va, no sé, al culto evangélico para sanación? A la iglesia católica para, no sé, sentir que está perdonado de algunas cosas. Y así, a ver si hace unos puntitos, ¿no? Suma puntos. Esos son oclos. Son personas tibias, personas que realmente no se comprometen. Fíjese, vamos a ver un ejemplo de oclos en Mateo 4:25. Mateo, acá tenemos 4:25.
dice, y le siguieron muchas gentes de Galilea, que era la provincia de la cual formaba parte de Nazaret, y de Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades griegas que estaban muy cerca de Galilea, por eso Galilea, ya hemos hablado alguna vez, tenía mucha influencia del mundo griego. Por eso estas cosas de los mitos dionisíacos con lo de Jesús, muy mezclado, y también gente de Jerusalén y de Judea, ¿no? Y de la otra parte del Jordán. Es decir, está diciendo, le está siguiendo un montón de gente, pero de esas que están ahí porque están. Porque le avisaron, mira, va a venir uno, capaz te cura, ¿viste? O te da prosperidad económica. Vos vení. Quizá, no sé, estás un ratito ahí y salís, te encontrás que tenés más plata en el bolsillo, más dinero. Y fíjese, en la entrada de Jerusalén, es en Mateo 21, del 8 al 9, Mateo 21, del 8 al 9, aquí. Dice, y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramos de los árboles, estamos hablando de la entrada en Jerusalén, y los tendían por el camino. Y las gentes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Estos eran oclos también. Es decir, eran tipos que lo aclamaban, qué grande el maestro, no sé qué, y mañana eran los que te dejaban solo, ante la primera de cambio, el primer problema que tenés. Entonces, ¿cuántos amigos hoy uno tiene que son demos, que están en las buenas y en las malas, y cuántos son oclos, que están solamente en las buenas? Entonces, uno también en su abordaje de la espiritualidad puede ser tanto un demos como un oclo. Uno puede hacer meditación zen porque está de moda, porque queda bien, porque después uno dice, no, yo hago zazen. Oh, dicen todos zazen, mirá, dicen. Así que haces zazen, eso es difícil, ¿no? Y bueno, tiene lo suyo, uno se sienta ahí. Bueno, es una técnica sin técnica, ¿viste? Es todo paradójico en el zen. Te dicen koans, por ejemplo. Koan, ¿qué es un koan? Bueno, koans son frases, por ejemplo, ¿qué sonido hace una sola mano al aplaudir? Ninguno. No la tenés que responder, justamente. Es una pregunta que no se responde racionalmente. ¿Y cómo la respondo? Esa es la cuestión, ¿viste? El zen es muy profundo, ¿eh? Pero ¿cómo es el sistema? ¿Qué tengo que hacer? No tenés que hacer nada. Pero si no hago nada, no va a ocurrir nada. Esa es la paradoja. ¿Y si me muero sin que ocurra nada? Y no sé, tenés que hablar con mi maestro. Yo te doy el teléfono, vos lo llamás, es un japonés, Makiro Kurosama se llama, y le preguntas. El tipo sabe todo, lo que sí habla en japonés. ¿Vos sabés japonés, Filemón? No. Vi algunas películas en japonés, pero subtituladas. Vas a estar en problemas. ¿Vos sí sabés japonés? No, yo tampoco, pero yo leo los labios. ¿Y leyendo los labios lo entendés? No, pero bueno, yo me imagino lo que dice. Es una conexión gurú-discípulo, ¿viste? Vos no lo tenés porque no tenés gurú. Bueno, este tipo de conversaciones son muy comunes. Son conversaciones de oclos, de personas que están ahí y no saben ni por qué. No saben qué están haciendo. Simplemente están a veces por esnobismo, por una postura de querer quedar, como dicen aquí en España, muy guay, querer quedar bien, ¿no? Ante los demás, ser la estrella, estar inflado. Entonces, a veces uno es un oclo. O degenera oclo, ¿eh? A veces arranca como demos y uno está metido mucho, no sé, hace las oraciones, el mantra, la meditación concienzudamente, y de repente, poco a poco, por halagos, por comodidades, uno acaba siendo un oclo. Un día se despierta, se mira en el espejo y que ve un redondo oclo. Que a mí me suena a choclo, ¿no? Que es una palabra que define a la mazorca de maíz, ¿no? Que se come mucho en la zona andina. Aquí en España no se le llama choclo, se le llama mazorca justamente, de maíz. Entonces hay dos tipos de personas, los demos y los oclos. Los mismos oclos
que alimentó Jesús ¿se acuerda cuando generó panes y peces, los multiplicó, que había poquitos, se hizo muchos y alimentó a miles de personas? Esos eran oclos, que estarían súper felices porque vieron el milagro y que nos alimentó y fueron a la casa y decían, vos sabés que Jesús convirtió unos poquitos peces en un montón y comimos pescado hasta que nos salía por las orejas, nos salía. Claro, eran los peces los que le importaba a la persona. A ver, vamos a escuchar esto. A ver. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infospadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Así que yo le diría no sea oclo con respecto a esto de la donación, sea demos. Bueno, era una broma. Entonces, cuando hablamos de estos milagros que hacía Jesús, como por ejemplo el milagro de multiplicar peces y panes, el milagro de que entró en Jerusalén y lo aclamaban multitudes, gente que lo seguía y oía, fueron los que después gritaron crucifícalo. Entonces, ser oclo es algo volátil. Usted hoy parece ser súper espiritual y mañana es el tipo más material. Hoy parece ser el comprometido y mañana ya no le importa nada. Ese es un oclo. En cambio, el demos es el que realmente sí se compromete, sí le interesa, le apasiona. Y es el que va a sudar sangre después, claro. Un oclo nunca suda sangre, porque un oclo nunca va a pasar de un nivel medio. Siempre va a estar ahí que ni fu ni fa, ni frío ni caliente, va a estar tibio. Y en el Apocalipsis dice, a los tibios los escupo, no quiero tibios. Entonces los oclos son masas inconscientes, son dormidas. Como los discípulos cuando se dormían y Jesús rezaba, un dormido no se encuentra con lo inconsciente, está dormido. El oclo jamás va a pasar de lo objetivo. El oclo va a ser el que en Pascua va a ir a que le bendigan al ramito porque le interesa al ramito. El oclo va a ser el que toque al santo, a la estatua porque le interesa la bendición, pero no va más allá, no pasa. O va a cuidar su Biblia y la va a tratar como si fuera sagrada y la va a limpiar todos los días, pero ¿y lo que está detrás? ¿El espíritu de eso? No. Entonces, no solo traicionan a Jesús los oclos, sino también uno de sus discípulos, y este es precisamente Judas. Pero bueno, como hemos ya hablado como una hora, vamos a dejarlo eso para la próxima y lo dejo que escuchemos lo de Telegram. Ahí va. No, este no es. ¿Dónde está? Aquí. Al nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. Para eso solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices en el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras me dices, hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso, realmente te va a gustar. Bueno, ese es el grupo de Telegram al que invito a todos los oyentes. Yo creo que van a estar encantadísimos. Es un grupo interesante, divertido, aprendemos un montón y conocemos damocleanos de todo el mundo, realmente de todo el mundo. Así que, bueno, ya lo único que me queda es invitarlos para el próximo programa donde vamos a continuar con esta saga de Cristo como arquetipo y vamos a ver la figura de Judas como no como el malo de la película que siempre se lo presenta, sino bajo otra faceta y psicológicamente le vamos a dar un sentido a esto, todo dentro del contexto del arresto y del juicio de Jesús, que en este caso es lo que estamos tratando. Vamos a escuchar nuestra cortina, que la tengo por aquí. Aquí está. Ahí va.
La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!